La casita azul de Sandra Comino, alrededor de la radio. Sábado por la noche. Todo el pueblo se preparaba para escuchar el cuento de la radio. Llevaba esa costumbre algunos años. Al principio provocaba extrañeza, luego la gente se acostumbró. La voz era siempre la misma y el tema de los relatos también. Todos, absolutamente todos, se reunían alrededor de la radio y en la calle sucedía lo mismo y a la misma hora. El alumbrado de la esquina era tenue. Una persona llegaba con un pañuelo en la cabeza atado debajo del mentón y un sobretodo largo. Esa persona abría la puerta, se metía en una pequeña habitación, la cerraba y sin sacarse el pañuelo ni el sobretodo, de inmediato dejaba escapar su voz que entraba en todos los hogares. La leyenda 1. Hace muchos años, más de la que tiene el pueblo, en una gran zona desierta donde la noche prometía ser limpia y despejada y el pasto dormía quieto sin una gota de viento, un ejército de hombres arrasaba con un grupo de aborígenes. La primavera refrescaba el aire por las noches como si fuera otoño. La gramilla seducía el rocío hasta la mañana y cuando el sol llegaba lo bebía entero. Ailín vivía feliz en su toldería. Sus padres no podían sentirse como ella porque soñaban con una vida al aire libre, sin huincas cercas que los persiguieran, y deseaban una tranquilidad que temían no conseguir. No podían permanecer mucho tiempo en un mismo lugar, porque los blancos los corrían. Aloe, el padre de Ailín, y Alma, su madre, proyectaron en su niña todos sus sueños. Esperaban que un aborigen de la misma aldea, cuando llegara la hora, la buscara para formar una familia. Esperaban además una buena dote que Ailín como prometida valía. La joven, por su parte, no deseaba ninguna dote ni casarse, y soñaba tan solo con vivir libremente. Pero a todas las muchachitas como ella les enseñaban a aceptar su destino, sin protestar. Una sola vez una nativa había sido raptada por un blanco y nunca más la vieron. Ella no quería pertenecer a un hombre, deseaba ser como las liebres, las palomas, y de algo estaba segura: escaparía al fin del mundo cuando le cantara al oído un enamorado, ya que esa era la manera que tenían los hombres de su aldea para declarar su amor. Una noche de luna llena, en medio de la toldería, unos huincas armados hasta los dientes quemaron chozas, raptaron a mujeres y mataron a los que se cruzaron en el camino. Aloe y su familia y otros pocos salieron despavoridos rumbo a otros lugares desconocidos. Eso era ser aborigen en las tierras usurpadas por blancos. Ailín, junto a su papá y su mamá, escaparon en busca de un lugar donde se sintieran dueños del suelo, del aire, de su choza, aunque ese lugar no existía. Y caminaron hasta que creyeron encontrarlo. Un domingo de invierno. Eran las 9 de la mañana del domingo. El invierno ingresaba a un pueblo casi olvidado, como todos los 21 de junio, sin demora ni titubeos. El pueblo, llamado Azul, recibía gustoso el frío sin oponerse a las reglas de la naturaleza. Al mismo tiempo que el viento abrasaba las calles brutalmente, salía por el acceso principal un colectivo naranja conducido por una mujer. A esa misma hora, Cintia salió para hacer su habitual y efímera salida. Bicicleta, gorro y mochila en mano, dio una vueltita por la calle de tierra. Tuvo cuidado de que nadie la viera, cosa difícil en una comunidad chica, y tomó el camino paralelo a las vías, rumbo a la laguna que bordeaba la casa abandonada. Este era su paseo más secreto y más esperado: ir a la casa abandonada que, como todas las casas abandonadas del mundo, tenía una larga historia.
Cintia realizaba escapadas fugaces a ese sitio muy a menudo para explorarlo y porque se sentía bien visitándolo. Desde muy chica había escuchado la historia de las personas que habían vivido allí y como Cintia era curiosa, sentía una atracción especial por aquel lugar. Ella paseaba por el monte, cortaba ramitas, espiaba por las ventanas, pero nunca había conseguido entrar a la casa. Cintia llegó en bicicleta a la zona prohibida, cruzó el patio, dejó la bici detrás de la bomba, que solo sacaba agua si se bombeaba más de 20 minutos, y observó todos los puntos cardinales. Luego convidó con miguitas de pan a las palomas que se acercaron a recibirla, corrió a los perros que se fueron a la laguna, asustando a los flamencos, y espantó a los teros que venían a gritarle al oído. Se acercó a la laguna. Caminó primero por la orilla donde estaban los sauces llorones y luego por la ribera hasta que decidió avanzar. El agua le llegaba a los tobillos y la sintió helada a pesar de sus botas rojas. La laguna era bastante playa hasta la Piedra Grande, que parecía una islita. Caminó hacia ella, no muy lejos de la orilla. Cintia subió a la piedra, se estiró bien, apoyó los codos y giró su vista hacia el lado del pueblo y sus montes. El de su casa tenía palos borrachos y en marzo se ponía rosa. El de la casa de su mejor amigo estaba cercado por aromos y en agosto se teñía de amarillo. El de la casa abandonada tenía jacarandáes y en noviembre se teñía de celeste. Los montes todavía estaban sin florecer. Cintia se acostó sobre la piedra y sintió cómo la brisa arrastraba el silencio, un silencio que solo rompían los teros, las ranas y algunos grillos perdidos. De golpe se sobresaltó. Una bandada de pájaros salió del palomar hacia el cielo y tembló la tierra. Se sentó, miró hacia todos lados, no vio a nadie. No quedó muy tranquila porque ella sabía que cuando los pájaros salían volando en conjunto y asustados era porque percibían la presencia de alguien. No tenía miedo, pero si el intendente la encontraba en esas tierras prohibidas, no iba a ser fácil justificar el motivo de su visita. Volvió a observar a su alrededor para asegurarse de que estaba sola. Se sacó las botas, escurrió el agua y las dejó sobre la piedra para que se secaran al sol. Del palomar salían más y más palomas. Miró la casa, la bomba, la mecedora, los portillos y nada. Se acostó y cerró los ojos. Luego pensó: tanto tiempo visitando este sitio, ya es hora de ignorar ruidos imaginarios. Se quedó quieta. Así de nuevo el silencio se le hacía más suyo. De allí veía el cielo imponente. Las nubes pasaban, daban vueltas y seguían hacia otros pueblos. Pasaron unos minutos, tal vez varios minutos. Cerró los ojos, se quedó dormida. Siempre se adormecía en la piedra porque dormía poco por las noches, debido a su apuro por terminar las novelas que le prestaba don Simón. Sintió que algo le hacía cosquillas en la nariz. En un segundo estuvo sentada. ¡Un bicho!, gritó, pero no era un bicho. Alguien le estaba haciendo cosquillitas con una ramita de jacarandá. Sabía que estabas acá. ¿Te asusté? Para nada, dijo Cintia, pero bajó de la piedra y caminó apurada, mojándose los pantalones por la brusquedad de sus pasos. Era Bruno, que inmediatamente supo que ella se había asustado, aunque jamás lo admitiera. Bruno tenía una honda y venía al palomar a cazar pajaritos.
Los dos estaban en 7º grado y eran amigos desde el jardín de infantes. Ambos compartían el gusto por aquella casa abandonada de las afueras del pueblo. Conocían la leyenda porque era muy contada en la zona y también sabían del miedo que todos le tenían a esas tierras prohibidas. Pero ¿a quién no le gusta averiguar cosas de aquello que es clandestino, prohibido? Para ellos, el encanto sería ver la casa por dentro, y eso no le había ocurrido a nadie en el pueblo, al menos que ellos supieran. Llegaron a la orilla. La casa abandonada conservaba en su interior un gran secreto, eso era obvio, pero además le ocurría algo maravilloso, algo que nadie en el pueblo conseguía explicar, pero que todos esperaban. Ese acontecimiento tan esperado ocurría todos los 28 de noviembre, cuando todos despertaban e iban a comprobarlo, sin desayunar, a ese lugar. El gran misterio fue creciendo con los años. Bruno y Cynthia estaban escurriéndose las medias cuando el ruido de los pájaros y los perros les delató que un auto entraba por el camino de los jacarandáes. Cada uno agarró las botas que se había sacado para volcar el agua y volvieron al lago descalzos. Se quedaron detrás de la piedra agachados con medio cuerpo bajo el agua helada. Cynthia temblaba de frío. Bruno le pasó un brazo sobre los hombros. Ella tembló más. Le encantaba que la abrazara. Y le pareció que algo le recorría el estómago. Bruno respiraba muy cerquita de ella. Cynthia tenía miedo de que se le escucharan los latidos del corazón. «Quieta», dijo él. Todo sucedía como en las novelas de amor que leía Cynthia cuando se las prestaba a don Simón. De pronto, él la soltó. Un segundo nada más, porque con sus manos apoyó la honda en el hombro y acomodó las botas que sostenía. Luego volvió a abrazarla. A ella le seguía cabalgando el corazón. El auto negro avanzó por el camino. Los forasteros descendieron vestidos de negro también. Se acercaron a la casa pero no entraron. Tampoco abrieron sus puertas. Solo conversaron y espiaron hacia adentro por la rendija de la cerradura. 10 minutos más tarde colgaron un cartel de chapa en el portillo con una frase que ni Bruno ni Cynthia pudieron descifrar. Finalmente subieron al auto y salieron. En la tranquera del camino colocaron otro cartel. Luego desaparecieron. Bruno y Cynthia se pararon para salir de la laguna. Él llevaba la honda al hombro, sosteniéndola con una mano. En la otra mano, los 2 pares de botas. La honda era, según Cynthia, el único defecto que tenía su amigo. De no haber sido por esa manía de cazar animales, todo hubiera sido perfecto, pensó por 1000ª vez. Se acercaron al cartel y los 2 leyeron al unísono: «Se vende». «Se vende, no puede ser». Se miraron. «Ahora, más que nunca tenemos que entrar. No podemos. Son casi las 10. Tengo que ir a cambiarme para ir a la estación a buscar los diarios. La abuela me espera para almorzar», dijo Cynthia, poniéndose las botas sobre las medias mojadas. «Tenés razón, no podemos quedarnos más tiempo, pero me parece que esperar hasta el otro domingo es mucho. ¿Y si volvemos esta tarde?», preguntó Bruno, al mismo tiempo que ayudaba a su amiga a subir a la bicicleta. «¿Será peligroso?». Bruno pensó unos segundos, después dijo: «Si venimos antes de que llegue la señora del intendente, no es peligroso. Sabemos que todos duermen la siesta los domingos». Ambos tenían los pantalones mojados. Salieron por el camino de pasto que iba desde la casa hasta la tranquera, que ahora tenía el cartel «Se vende», y luego tomaron el de la tierra hacia el pueblo. Estaban muertos de frío. El aire del invierno quería secarlos,
pero el costo era tener más frío. Cintia se adelantó y luego desapareció al cruzar las vías. Bruno detuvo su marcha y se recostó a pensar a la orilla del camino. Y así se quedó Bruno pensando a la orilla del camino. El colectivo llevaba todos los domingos del año a algunas personas de excursión al cementerio, que quedaba al costado de la ruta que conducía a la ciudad, a unos 10 kilómetros del poblado. La mujer que manejaba era la esposa del intendente, la encargada de explotar el sector turístico del pueblo. Como siempre ocurre en estas localidades, la gente no está muy conforme con las decisiones que toman los intendentes, pero también, como en todos los pueblos, es difícil contradecirlos, porque donde el que manda se enriquece y, posteriormente, con el dinero obtenido adquiere más poder, no es fácil rebelarse. Siempre en los pueblos chicos hay quienes dominan injustamente, pero también están algunos que se resisten. Los chicos del pueblo, de la misma manera como lo hacía Cintia, visitaban a escondidas la casa abandonada, deseosos por conocer detalles acerca de ese lugar. Y esto ponía de muy mal humor al intendente, que no dudaba en cobrar multas a las familias que dejaban que sus hijos ingresaran en ese territorio que él había hecho suyo. Para Cintia, en el caso de ser sorprendida, el problema era peor, porque el intendente era amigo de su padre, y esto, lejos de traerle algún beneficio, la perjudicaba. Si su padre se enteraba que ella entraba en el lugar prohibido y por lo tanto desobedecía al intendente, sin duda las cosas se complicarían. Esto de resguardar el lugar clandestino tenía un motivo bastante valedero para el señor intendente, don Eduardo Ruberino, y era que todas las tardes de todos los domingos, la señora Hilda Ruberino, a las 6 en punto, después de dormir la siesta, guiaba a los curiosos interesados en conocer por fuera la residencia, y les relataba parte de la leyenda, para que al menos algunos se retiraran intrigados. No había dudas de que el sitio era explotado por el mandamás como si fuera patrimonio del pueblo. Nadie sabía quién era el verdadero dueño, aunque conocían la leyenda de sus antepasados. Después de la visita guiada, desde la oficina de turismo, la propia señora del intendente aconsejaba a los visitantes un pronto regreso y prometía para un futuro no muy lejano incluir un paseo por el interior de la casa. Claro que nunca se cumplía esta promesa. Don Eduardo tenía una posada al lado de la estación de tren. Los domingos la gente que llegaba desde otros pueblos se instalaba allí y almorzaba antes de ser conducida a la casa abandonada. Pero la historia de la casa abandonada no era la única explotación del mandamás, sino que don Eduardo también sacaba rédito de la excursión al cementerio, ya que ponía a disposición de los habitantes el colectivo naranja y la voluntad de su esposa, pero les cobraba un peso por el viaje. Y como quien más quien menos todos tenían un muerto en la familia, los domingos el micro salía repleto y había que anotarse en una lista durante la semana para poder viajar. En épocas de fiestas de guardar, los viajes se multiplicaban. Las visitas a la casa abandonada también se duplicaban en noviembre o en las vacaciones de invierno. Las promesas de develar su interior quedaban sugeridas en los visitantes y por eso la mayoría decidía volver. Y como si los misterios fueran pocos, alrededor de la casa abandonada había un hecho que todos esperaban y tampoco nadie conseguía explicarse por qué sucedía así. Como las cosas que no tienen explicación atraen a la multitud, no fue difícil darle al pueblo de Azul una identidad que en los alrededores nadie desconocía, aunque fuera un lugar olvidado por las grandes ciudades. Ese hecho tan misterioso y casi mágico, que año tras año venía repitiéndose, estaba muy bien contemplado por el matrimonio Ruberino, y ellos se encargaban de difundirlo. El asunto tenía intrigados a Cintia y a Bruno, y también a los demás habitantes de Azul, y eso que sucedía todos los 28 de noviembre desde que los ancianos recuerdan, era muy rentable para la gobernación. Por eso noviembre, además de generar dinero con el Día de los Muertos, se hacían muchos viajes al cementerio, también era rentable porque de todos los pueblos vecinos venían a la fiesta que se hacía en Azul. El misterio era que ese día exactamente, como si se tratara de un cambio designado por la naturaleza, la casa abandonada, esa casa que tenía sus puertas cerradas desde hacía añares, de golpe y de un día para otro sufría un cambio.
y así como quien cambia de color de piel cuando se expone al sol mucho tiempo, la casa a la luz de la luna cambiaba su tinta. La casa de paredes blancas, abandonada y misteriosa, se teñía de azul. Cada 27 de noviembre, ellos concurrían a la fiesta que se daba en vísperas del cambio del color de la casa, que pasaba de ser blanca a estar azul. Nadie en el pueblo pudo presenciar el momento justo del cambio de color. Era un misterio en qué momento sucedía ese pasaje del color blanco al color azul y viceversa. Todos sabían que el azul solo duraba un día en las paredes de la casa. La fiesta del Jacarandá era una fiesta que empezaba desde la mañana con misa, procesión de la Virgen del Rosario y baile, donde elegían reina y princesas e invitaban a reinas de otros pueblos. Pero lo más importante era lo que sucedía después. A la madrugada del día siguiente, mientras el pueblo dormía agotado después de un día de fiesta, la casita abandonada se ponía azul. Ese fue el motivo por el cual el resto del año, aunque la casa volviera a estar blanca, todos la llamaban la casita azul. En el andén, domingo, casi mediodía. El colectivo naranja regresaba de la excursión al cementerio. Cintia y Bruno se habían cambiado de ropa. Cintia escondía las ropas mojadas en el fondo del canasto de la ropa sucia para no dar explicaciones. El tren llegaba al pueblo de Azul y todos se concentraron en el andén. El silbato anunció las 11:30. Bruno tocó el timbre de su bicicleta para que Cintia saliera de su casa con la suya. Se apuraron. El tren era una especie de cita obligada. Los chicos jugaban en el corredor de la estación, las señoras caminaban por la plataforma de la vía, los hombres hablaban de fútbol también en el andén. La máquina se acercaba echando humo. El ruido imponente espantaba a los perros y a las gallinas que andaban sobre los rieles, y todos se detenían a observar a los viajeros que al mismo tiempo y con el mismo asombro reparaban en los lugareños. Algunos pasajeros descendían y se iban a la posada del intendente para almorzar y a la tarde hacer la excursión a la casa abandonada. Otros seguían hacia diferentes destinos. Los visitantes tenían una sola posibilidad de regreso, el tren de las 11 de la noche. Eran los únicos horarios de trenes del pueblo desde que el nuevo presidente del país había decidido recortar gastos. La gente que no tenía auto no podía ir a la ciudad más que un domingo. Ese acontecimiento producía otro, la llegada de las noticias con el único diario que venía azul en toda la semana. Cintia se acercó a Manolito, el encargado del kiosco. Le pidió 2 ejemplares, uno para la abuela y otro para su padre, pero solo vendía uno por persona. Tuvo que hacer la cola 2 veces. Luego Bruno compró uno para su madre, y así los dos, muertos de risa, salieron en bicicleta por la calle principal desafiando una carrera para ver quién llegaba primero hasta la casa de Cintia. La mañana se embutió de lleno en el mediodía pueblerino, donde no faltaba la música dominguera que salía por los amplificadores de la camioneta del intendente. Las cumbias resonaban provocando una alegría momentánea en los habitantes. El colectivo naranja entraba en el galpón de la municipalidad. La gente se iba a leer el diario a sus casas. La música que ofrecían los altoparlantes de la camioneta del intendente solo quedó de fondo cuando una voz dijo: «Señoras y señores, del pueblo de Azul, visitantes y vecinos, como todos los domingos, los esperamos para realizar la excursión a la casita azul, solo por 1 peso. Sea puntual. A las 6 de la tarde el colectivo naranja parte desde el galpón municipal. No se pierda la gran novedad». Bruno y Cintia se alejaron por la calle de la plaza, corriendo una carrera mientras el tren proyectaba su retirada. El sol vino a calentar al menos un poco las bocanadas de aire frío que desparramaba el invierno. Los tilos de la plaza estaban desnudos y los juegos tan solitarios como la casa abandonada. El único local que estaba abierto era la librería de Don Simón, que prestaba libros y dejaba al alcance de quien lo deseara el diario que él había comprado después de leerlo, claro.
El olor a tuco salía de las casas, mientras las viejas amasaban tallarines. En la posada, el menú también era tallarines con tuco. El silbato del tren que se iba se hizo El silbato del tren que se iba se hizo insoportable. Cintia, con un diario en la canasta y otro en la mano, estacionó en la puerta de su casa. Bruno la esperó. Bruno, a pesar de ser muy amigo de Cintia, no había entrado muchas veces a la casa de su amiga. Al padre no le gustaba que su hija tuviera amigos. Era un hombre solitario, de mirada penetrante. Su presencia inspiraba inquietud. No se podía contradecir su pensamiento y no era ningún secreto que se enojaba muy seguido, especialmente con su hija. Ella saludó a su papá, que estaba en la vereda, y éste le dijo con voz enojada: «Cintia, no te alejes de la casa. Cuando María vuelva de misa, almorzamos. Me espera la abuela a comer y además le tengo que llevar el diario». «Te dije que vamos a esperarte para comer. Déjale el diario y volvé a casa pronto. No tardes. Ya sabes que no me gusta que estés en la calle al mediodía. Y decirle a tu abuela que no te espere más para comer», ordenó el papá. Pero Cintia no le escuchó. Salió pedaleando en contra del viento que se empeñaba en retrasarla. Bruno la seguía sin hablar. Descubrir que la casita se vendía los dejó muy preocupados. 1000 ideas se les cruzaban a los dos por sus cabezas. Aquel alejado refugio había sido escenario de muchos encuentros. Solían ir a leer sobre la piedra de la laguna. Se contaban los secretos más divertidos y tantas veces espiaron por los agujeros de la cerradura. En el trayecto, Bruno dijo: «Te acompaño hasta la casa de tu abuela y me voy a comer. Mi mamá me espera». Cintia observó cómo su amigo de golpe frenó la bicicleta con el pie derecho y dejó un surco en la calle de tierra. Sacó la honda que tenía en el bolsillo de atrás del pantalón. Buscó una piedrita en la calle, la colocó en la gomera y apuntó hacia el poste que tenía enfrente. Ella siguió los movimientos que realizaba su amigo sin poder decir una palabra. Inmediatamente, ante los ojos de la niña, un gorrioncito cayó en medio de la zanja. Bruno corrió a buscarlo y mientras lo acomodaba en el canasto de la bicicleta dijo: «Sigamos». Cuando Cintia reaccionó le gritó: «¡Sos un desalmado! Siempre arruinas todo», y lo dejó plantado como acostumbraba en esas circunstancias. Bruno hacía siempre lo mismo. En cuanto alguien se descuidaba, cazaba pajaritos. Más tarde los desplomaba y la mamá cocinaba polenta con pajaritos. Cintia no podía querer tanto a un ser tan despiadado. Aquello que Cintia no sabía era que Bruno hacía lo imposible para que ella no se impresionara. «¿Quién entiende a las mujeres?», pensó Bruno de regreso a su casa. «Lo odio, es un asesino», gritaba Cintia. «No sé cómo hacer, pero se los come». Domingo, pleno mediodía. La abuela, Pina, después de ir al cementerio con la señora Hilda Ruberino, preparó el almuerzo y se sentó al lado del jazmín a tejer medias para los chicos del orfanato y a esperar a su nieta. Siempre elegía tareas para invertir sus horas en algo útil. Cocinaba dulces y tortas para vender, lavaba la ropa del hogar de ancianos, remendaba pantalones de los chicos del barrio, preparaba licores, además de limpiar su casa y atender su huerta. El jazmín despedía un olorcito que la abuela inspiraba profundo. Era un combustible para que las agujas de tejer funcionaran. Cuando las agujas empezaban la carrera, los recuerdos venían por buena compañía. Muchos de ellos, 1 y 1000 veces, habían llegado a oídos de Cintia. Relatos de gente que vino de España en el barco con ella y otros de los indígenas que vivieron en las tierras de Azul muchos años atrás. Pina tejía y trataba de desovillar su memoria. Quería olvidar a su hija,
la madre de Cintia, que un día se había marchado del pueblo dejando a Cintia chiquitita. Nunca la perdonó. Tampoco nunca supo el motivo. Aunque de haber sabido la causa, ella pensaba que no habría una razón, ni una sola, que justificara una huida semejante, dejando a una niña como Cintia. Renegaba de lo que había hecho su hija. Tal vez no quería verla más, pero la extrañaba igual. También quería comprender al padre de Cintia, que actuaba como un hombre sin sentimientos y culpaba a la niña por todo lo que había ocurrido. No podía tolerar que ese hombre fuera amigo del intendente y estuviera en boca de todo el pueblo por sus sucios negocios y su amor al juego. De golpe, alguien arrancó los malos pensamientos. ¿Quién está allí? Ella sabía que era su nieta, por los ruidos a maceta atropellada, también por los lamentos y quejidos de niña que culpa a la bicicleta de haber atropellado una maceta, y por último, un sonido a papel de diario que empezaba a volarse con el viento. Después se oyó a alguien que salió a correr detrás del diario y otro estallido. Era el enanito del jardín que cayó sin remedio. Cintia estaba acostumbrada a llegar así a la casa de su abuela. «Cintia, ¿qué te pasa?», le preguntó. «Mi niña, seguro que te peleaste con Bruno». Pero Cintia no habló. A veces una tiene que saber aguantarse los defectos de quien es un amigo. Pero Cintia lloró. «Seguro que mató un pajarito». Pero Cintia lloraba más. «Vení, contame». Pero Cintia lloraba más y más. Y lo hacía como si un ejército de madrastras la hubiera prohibido tomar helados. O como cuando la suya, María, la mujer de su padre, no le permitía leer por las noches. Lloraba como Cenicienta cuando no podía ir al baile, como Blancanieves cuando en el bosque tenía miedo a la oscuridad, como Hansel y Gretel cuando fueron abandonados, como cuando el patito feo se sentía feo, como Alicia, como... Lloraba como cuando su papá le pegaba, porque el papá de Cintia, cuando estaba nervioso, algo que sucedía con frecuencia, le pegaba. Fideos azules. La abuela Pina guardó el tejido, le secó las lágrimas a Cintia con el delantal y entraron a la casa. «Mirá, tengo una sorpresa para vos. En realidad era para Bruno también, pero como no han venido juntos, él se la va a perder. ¡Que se jorobe!». La abuela tenía la cocina de leños encendida. Puso una olla con agua en una hornalla y el tuco que tenía preparado desde la mañana, a calentar en otra olla. En la cocina los olores a cebolla, tomate y albahaca vagaron por el aire y se metieron en todos los rincones. No será tuco de pajaritos, ¿no? «Cintia, ¿cómo vas? ¿Cómo decís eso? Vení, sentate y no abras los ojos hasta que te diga». Cuando Cintia los abrió, tenía frente a su vista un platazo de fideos nada menos que azules. «Abue, ¿de dónde los sacaste? ¿Se pueden comer?». Comieron y hasta mojaron el pan en el tuquito con carne. «¿Me querés contar?». «Es que no sé qué me pasa. Recién estuvimos con Bruno. Fuimos a la casa abandonada, vimos a unas personas que pusieron en venta la casita, volvimos juntos, si no matara pajaritos». Cintia contó que iban charlándolo más bien, haciendo planes para la tarde, hasta que sucedió la tragedia del pobre pajarito. «Lo odio cuando hace eso, abuela. Es un asesino». «Sí, tenés razón, pero ¿qué podés hacer?». «Nada, seguro que cuando lo vea él me va a decir nena tonta. Y yo le voy a decir que es un asesino que merece ir a la cárcel». «¿No estarás exagerando?». Los fideos azules estaban deliciosos y habían suavizado un poco la pena. La abuela también preparó jugos de naranja y mandarina y una torta de manzana con mucha crema. «A veces, Cintia, la gente no es como nosotros queremos y no hace lo que esperamos de ella. Tu abuelo también hacía cosas que a mí no me gustaban». «¿Te enojabas?». «Sí, pero trataba de que el enojo me abandonara rápido». «¿Y cómo?». «Hablaba con las ollas, con las flores, con la ropa y le gritaba todo lo que hubiera querido gritar al abuelo. Y cuando llegaba el otro día o la noche, se me pasaba».
Eso es imposible, abue. Yo si no le grito en la cara, mirándole a los ojos, que es un asesino, no puedo. Encima, seguramente se lo comió como hace siempre. No voy a poder ser su amiga. Nunca más voy a dirigirle la palabra. La abuela sabía que en 2 o 3 días Cynthia se le pasaba la rabieta, pero mientras tanto, no se podía contradecir nada de lo que ella pensara. Los enojos son así, vienen a sorprender a la gente, pero no se quedan para siempre. Se van a veces con las palabras, otras con lágrimas. Abue, ¿me vas a decir de dónde sacaste los tallarines azules? La abuela Pina sonrió, le guiñó un ojo y empezó a levantar los platos de la mesa. La vajilla quedó impecable. Es fácil sacar la suciedad con detergente y casi como por arte de magia, la cocina ahora olía limpio. Cynthia ayudó a secar los platos y al sos los dejaron boca abajo sobre el repasador para que quedaran brillantes, sin marcas. ¿Te quedás a dormir la siesta conmigo? Dale, olvídate de los pajaritos porque de Bruno no vas a poder. Solo me podría ayudar a olvidar una cosa. ¿Qué cosa, Milena linda? ¿Me contás la historia tuya y del abuelo? Otra vez. Dale, yo después te cuento otra cosa, promesa. Está bien, vayamos al patio. Hace muchos años, tanto que casi ya no recuerdo, llegué a este pueblo llamado Azul, de la mano de un destino que se preparaba para lo que transitara. Muchas veces sentí un vacío en el pecho y que la tristeza tocaba mi puerta, aunque yo le ponía una sonrisa. Tu abuelo llegó al pueblo huyendo de la hambruna y la guerra y de las atrocidades que habían sumergido a España en un caos. Y yo, que en esa época era su novia, quedé allá. Él viajó en barco, seguro escondido en un tren de carga, llegó hasta este pueblo. En verdad no eligió este lugar, sino que lo descubrieron en un vagón y con un empujón lo desembarcaron como una bolsa de trigo. Tantas veces te conté, mis padres no me dejaban viajar, hacer que no me casara. ¿Cómo me iba a casar si mi novio estaba a miles de kilómetros? Una forma que se usaba mucho en esa época me salvó. Por medio de un juez nos casamos a distancia, un casamiento por poder. Y así llegué, a los 26 años. Él me esperaba en un ranchito cerca de los hornos de ladrillos. Lo primero que compramos fue una vaca y la teníamos en el fondo de la casa. Criamos gallinas, patos y hasta una abeja. La huerta era el pasatiempo del abuelo Aníbal, que trabajaba en la curtiembre y en los ratos libres podaba ligustrinas. El rancho era chico, con una pieza y una cocina donde pusimos una mesa con 2 bancos. Había un jazmín, a su lado yo tejía y cuando llovía lo hacía cerca de la ventana que daba a una calle de tierra. El excusado estaba afuera. Al principio, no lo voy a negar, me daba miedo ir al baño. Si miraba para abajo podía ver el pozo y temía caerme. Después me acostumbré. Con los años mejoramos nuestra calidad de vida. Tuvimos buenas recolecciones de duraznos, nueces, manzanas y peras en la quinta. Aprendí a cocinar dulces para vender. Algunos años después de vivir en este país, nació tu madre. Me levantaba temprano, encendía el fuego, le daba de comer a los pollos, ordeñaba a la vaca y después los despertaba al abuelo que tomaba un vaso de caña o de ginebra y salía para la curtiembre. De regreso le encantaba encontrar la comida lista. Andaba siempre apurado a la hora de comer porque le gustaba hacer una siesta antes de volver a trabajar por la tarde. Siempre lo despertaba de la siesta con algún mate. Se sentaba debajo de las plantas. A él le gustan fuertes y calientes. Yo iba del rancho a la higuerilla tantas veces como mates quería, porque no me dejaba llevar la pava a la sombra para que no se enfriara el agua. Bajo el árbol se lavaba la cara con el agua tibia que ponía en la palangana. Quedaba despabilándose hasta que sonaba la alarma de la fábrica de embutidos, que era como una señal que usaba todo el pueblo para anunciar los horarios clave del día, y se iba a la curtiembre. Nos gustaba estar juntos, nos gustaba vivir así porque los pajaritos venían a cantarnos a la ventana. Me quedaba hasta la madrugada cosiendo y apagaba la vela antes de meterme en la cama para que él no se despertara. Jamás le pedí dinero.
Con lo que me pagaban por mis trabajos, me alcanzaba para comprar la comida. Él se murió de un ataque del corazón cuando tu madre tenía 3 años, y sola la crié. Después me mudé a esta casita. De aquellos años tengo este jazmín que trasplanté. Aquí tu madre cumplió 15 años. Aquí vino muchas veces a darte el biberón. Me acostumbré a la soledad y traté de conservar el buen humor. Del abuelo guardo en mi corazón un gran recuerdo y me quedaron algunos objetos. Una valija de cuero, los anteojos y una pipa. De tu mamá tengo fotos que viste miles de veces. Era una nena muy linda, casi tan linda como vos. El resto de la historia ya la sabes. Disfrutaría que vinieras más seguido a visitarme y que tu papá se enojara menos con vos. Me gustaría encontrar soluciones a algunas cosas para que podamos ser felices, tener paz y, ¿por qué no?, otro intendente. Pero no hay mal que dure 100 años, me decía mi mamá, o sea tu bisabuela, y ya verás que voy a cumplir mis deseos. También creo que sabes que vivo pensando en una nena que es maravillosa, aunque viva arrebatada por los enojos que le despierta el mundo. Es una nena que intenta ser feliz, aunque la vida no ha sido muy generosa con ella. Prometo que juntas vamos a ser muy felices. Con nuestras historias de la vida y nuestras historias de ficción vamos a construir un mundo lleno de cosas lindas. Y cuando estemos tristes, tenemos que pensar que nos tenemos la una a la otra. Y todo será más fácil.